Hoy quiero hablar de la perseverancia. Todos sabemos que la perseverancia es una palabra, es un factor, más que otra cosa, que se da mucho en la vida cristiana. Hay dos textos bíblicos donde se nos habla de la perseverancia. Evidentemente es bueno también saber cuál es su significado, en este caso de la perseverancia. No sé si alguien me puede dar un significado de qué significa perseverar, perseverancia. Sí. Sí. Desde una perspectiva de la fe podríamos decir que la perseverancia es mostrar fidelidad al mandamiento de Dios en un contexto concreto, porque la perseverancia es un factor aplicativo. Permíteme poder explicarlo, ¿verdad? Algo que hay que aplicar no cuando se anda, cuando empezamos a andar en el Señor, sino cuando el camino empieza a ponerse difícil. Cuando la adversidad, la tentación, la oposición, es cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de perseverar. Yo diría que es algo así como cuando el Señor le dice a Moisés, dile a mi pueblo que marche. Podría haber añadido también y que persevere ante las dificultades del desierto, porque es en ese contexto donde la Biblia nos habla la mayoría de las veces de que en cuanto hay que perseverar. También existen los sinónimos de la perseverancia, persistencia. Un significado es mostrar continuidad en lo empezado, en lo comenzado. Es mostrar esa continuidad, persistencia, ¿verdad?, en aquello que uno comienza. Hay un texto, Mateo 24:13, donde se nos dice, en relación a los eventos del futuro, que el que persevere hasta el fin será salvo. Ese es un texto importante porque lo habla en un contexto escatológico de tiempos finales. ¿Por qué? Porque en los tiempos previos al retorno de Jesús va a haber muchísima intolerancia religiosa, va a haber mucha oposición, presión satánica por el espíritu del anticristo, y todo eso lo estamos ya viviendo, ¿verdad?, de cara a los poderes que gobiernan este mundo. Gobiernos laicistas, ya sabéis que el laicismo es la doctrina que promulga la independencia del hombre de todo lo que tenga que ver con la religión. A la hora de crear una sociedad de bienestar no nos hable de Dios ni nos refiere a la Biblia, por favor. Y todos sabemos que los grandes estamentos internacionales piensan y entienden que el enemigo de la democracia y de las libertades es el cristianismo. Por lo tanto, es en ese contexto donde nos dice que el que persevere hasta el fin. Por eso digo que la perseverancia es un factor aplicativo, algo que se tiene que aplicar a nuestro caminar. No es para cuando estamos caminando, sino cuando el camino empieza a volverse dificultoso. Cuando viene la opresión, cuando viene, en este caso, persecuciones, tribulaciones, sufrimientos de la prueba, de la tentación, etcétera, etcétera. También hay otro texto muy sonoro en relación a la perseverancia, ya con tintes de eclesiología, no de escatología, que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y todos sabemos cuál es, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Y perseverar en la doctrina. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo eso sabemos que era importante para... Y la iglesia primaria, digamos primitiva, lo mostró para tener un desarrollo y un crecimiento saludable como tuvo, evidentemente. Pero la clave, siendo importante la doctrina, siendo importante la comunión, siendo importante la oración, ¿verdad?, la clave, el factor clave era la perseverancia. Si no hubiesen perseverado en la doctrina, si no hubiesen perseverado en la comunión, si no hubiesen perseverado en las oraciones, a lo mejor la iglesia primitiva no habría trastornado al mundo con la predicación, como lo hizo. Lo hizo porque aplicó los elementos evidentemente bíblicos, pero porque perseveraron en ellos. ¿Y por qué habla de la perseverancia? Porque también en el tiempo de la iglesia primitiva no era fácil predicar el evangelio. Cuando nace el cristianismo, pues evidentemente estaba surgiendo, lo entendían como una filosofía más, ¿vale?, los filósofos y demás, pero era completamente opuesto o completamente diferente a lo que estaban acostumbrados a oír o a enseñar. Y por lo tanto era algo donde todo el mundo tenía las antenas puestas. El Imperio Romano tenía también que controlar, no vaya esto a desbordarse, evidentemente, y el cristianismo no se abrió paso con facilidad que se la dieran
sino por medio de perseveraron en la dificultad, hermano. Así que nosotros tenemos que perseverar. ¿Por qué tenemos que perseverar nosotros? La Iglesia del Señor hoy en día tiene que perseverar porque estamos, entre otras cosas, en esos tiempos difíciles previos al retorno de Jesús, por un lado. Por otro lado, porque estamos también en un contexto muy secularizado, el hombre mata a Dios cada día más, un poco más en su corazón, un mundo más ateo, un mundo que no cree, evidentemente, y ahí también nosotros tenemos que perseverar, mostrar fidelidad al mandamiento de Dios y mostrar también, en este caso, esa persistencia en la labor y en el trabajo y en el propósito que Dios ha dado a la Iglesia. ¿Amén o no? Yo creo que se entiende, ¿no? Lo que estoy, en este caso, diciendo. Hoy hay muchos ejemplos de perseverancia, vamos a tocar algunos, pero me interesa esto. Es un factor aplicativo. Yo creo que nosotros, como Iglesia local, también estamos en un contexto donde tenemos que aplicar, si queremos alcanzar cuotas de bendición, de prosperidad como Iglesia, tenemos que perseverar. Es importante que en este tiempo de cambio la perseverancia ocupe su lugar en nosotros. Vamos a mostrar constancia, vamos a persistir en lo que pretendemos y entendemos de parte de Dios. No solamente hay que trabajar, sino que hay que trabajar con perseverancia, mostrando continuidad en aquellas cosas que empecemos. Esto es muy importante también. Aquí nosotros hemos empezado entendiéndose de que entra dentro de los planes de Dios este lugar, ¿vale? Lo que hacemos en la asociación, hay que trabajar mucho más, pero evidentemente la perseverancia se va a dar, porque si hay alguien que no quiere que la Iglesia prospere, ese es el enemigo de Dios y de las almas. Él va a poner evidentemente todos los tropiezos, todas las barreras, todas aquellas cosas que Él pueda usar para frenar la obra de Dios. Si Dios quiere hacer algo con nosotros y a través de nosotros, Satanás está descontento, y lo veremos en ejemplo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser conscientes de que la oposición de las tinieblas la vamos a tener muy de cara. Y por lo tanto, lo que debemos de hacer es no rendirnos con facilidad, ¿verdad? Uno de los grandes enemigos de la perseverancia es pensar que la vida o que las cosas se consiguen con facilidad. Y no es así. La vida es bella, pero para nada es fácil. Es muy difícil abrirse paso, en este caso, en la vida. Y ese es uno de los enemigos que tiene la perseverancia. ¿Por qué? Porque piensa que todo es fácil y no va a tener que perseverar. Y cuando tiene que pasar por situaciones difíciles, lo que tiende una persona que no tiende a la perseverancia es rendirse, volver atrás. Tenemos el ejemplo de Josué. Josué nació en la esclavitud de Egipto, ¿sí? No, Josué nace en la esclavitud de Egipto y él va a experimentar la liberación por manos de Moisés. Pero luego también no solamente 40 años estuvo en Egipto, sino que luego también estuvo 40 años, ¿dónde? En el desierto, por culpa de otros israelitas que no perseveraron, porque lo que pasó es que no perseveraron. Y cuando vino el problema, creía que iba a ser fácil salir, pero no es fácil, la vida no es fácil. Pero cuando vino el problema, ¿qué hicieron? Pues rápidamente quisieron volver atrás y rápidamente pues cayeron en la idolatría, evidentemente, y no perseveraron en confiar en el Señor. Quien sí hizo eso fue Josué. Josué, a pesar de estar 80 años antes de entrar a la tierra prometida, ¿verdad?, y tomarla, él puso su mirada en el Señor y confió en Él. Cosas que no hicieron el resto. Y es por eso que Josué es usado como instrumento para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida y adquirirla, en este caso, para ellos. Ahora, ¿qué fue realmente? No fue la maestría bélica, ni tampoco la capacidad, en este caso, de estrategia militar que tenía Josué, que la tenía, sino que fue que perseveró creyendo y confiando en el Señor.
Y tenemos que perseverar en la fe. Eso se llama perseverar en la fe, no solamente la doctrina y tal, sino perseverar en la fe. Y esto es muy importante, nosotros lo vamos a necesitar, yo lo voy a necesitar en este año de cambio, como también nos dijo el Señor, ¿verdad? El desafío y el reto en el cambio personal está ahí. Yo necesito cambio personal, yo creo que todos necesitamos seguramente algún tipo de cambio personal que se convierta en este año como un desafío, como un reto a alcanzar, porque se trata de mejorar. Este año recuerda que, entre otras cosas, es conquistar nuestra vida para Dios y conquistar nuestra familia para Dios. Amén. Es cosa que se ha dicho ahí. Y ahí vamos a tener que mostrar darle continuidad al deseo de querer hacer esto. No olvidarlo con facilidad. Yo ya sé que el Señor me ha dicho de que tengo que, en este caso, promover el cambio en mi vida para conseguir los cambios que se requieren, pero también que tengo que partir de perseverar en oración y también en acción para que mi familia, en este caso, puedan volver, en este caso pongo a mi niña mayor, puedan volver, en este caso, a la casa del Señor, puedan volver de nuevo a esa sintonía que a lo mejor tenía antes, y que ahora pueda volver a mejor, pues tenemos que plantearnos, sirve yo también, meter en el saco al yerno, que a mí no me gusta decir eso, porque a mí me queda un poco grande todavía eso, pero pues alcanzar al chaval, amén, alcanzar al chaval y a mi niña, es un desafío, es un reto, ¿verdad?, y ahí tenemos que mostrar perseverancia en la oración y perseverancia en la acción para que eso se pueda dar. Hay que invertir en eso, ¿vale? Así que Josué entró a la tierra prometida y llevó a Israel a heredar la tierra, no tanto por su maestría ni por su capacidad militar que tenía, sino por su perseverancia. Si la iglesia primitiva se desarrolló y creció, evidentemente fue por la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, importante, y también por la atención social a las mesas. Fueron, digamos, los dos brazos de la cruz, uno es en relación a la salvación y otro es en relación en el amor a las personas en su atención, evidentemente. Pero si perseveró, si pudo alcanzar cuotas, fue porque la iglesia perseveró en medio de la dificultad. Recuerda que no te va a hacer fácil el cambio personal, pero podemos, amén o no. Podemos porque, entre otras cosas, el Espíritu Santo se nos ha sido dado para ayudarnos en aquello que somos débiles. Hay que tener disposición. Nosotros, teniendo una gran disposición de corazón, podemos alcanzar metas personales y podemos alcanzar también retos, en este caso congregacionales. Podemos asentarnos aquí, podemos trabajar aquí, pero tenemos que perseverar y no rendirnos con facilidad o darnos por vencido cuando las cosas no se estén dando. Hay que perseverar. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto para todos. Amén. Pongo otro ejemplo. Ana, la mujer del Cana. Esta mujer también era estéril. Ella quería... Ese es otro caso de perseverancia. No fue la lástima o la compasión de Dios por su situación, sino porque su actitud agradó a Dios. Y es por eso, porque la actitud de ella agradó a Dios, es que Dios le concedió, en este caso, matar la esterilidad y darle, en este caso, ¿cómo se llama el otro? La fertilidad. Y perseveró esta mujer. Esta mujer cada año iba al templo, o cada X tiempo iba al templo, y le pedía al Señor, y no encontraba respuesta de Dios. Pero ella no dejó de confiar y de creer en la intervención de Dios. Y en el tiempo Dios se agradó de su perseverancia. El que persevera consigue. Esto en la vida también suele ocurrir, lo que pasa es que las motivaciones en la vida son más egoístas que otra cosa, pero en el Señor la perseverancia es fundamental para alcanzar las cuotas. Y no tanto. Josué, ya lo he dicho antes, no alcanzó por su capacidad, sino eso. Ana no fue por la pena o compasión que tuvo Dios de ella, que la tenía ante su situación, sino más bien por su actitud perseverante. Una actitud de perseverancia, Dios en este caso la aplaude, Dios en este caso la bendice. Y además los que perseveran pueden recibir de Dios incluso más de lo que creen que van a recibir. Eso ocurrió con ella. No solamente nació uno de los más grandes profetas, ¿verdad?, que tuvo Israel, como fue el profeta Samuel,
sino que además le dio 5 hijos más, no solamente uno. Y recuerdo a ellos cuando oraban por hijos, que no venían, y después vinieron 3, no uno. Primero uno y después 2. Pues el texto este que dice, pues tenemos a un Dios que Él bendice más abundantemente de lo que esperamos o creemos o queremos. Ese es nuestro Dios. Además, Dios dice que en Cristo Él también va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que en el Señor puede venir muchas bendiciones cuando el Señor se agrada, que fue lo que dijo Caleb. No, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos va a entregar la bendición. Si la actitud agrada a Dios, el Señor va a hacer cosas en nuestra vida, vamos a poder mejorar en santidad. Recuerda que las 3... En mi esquema, tenemos que conquistar para Dios nuestra vida y nuestra familia. Es conquista, pero también es restauración. Tenemos que restaurar nuestras vidas. Tenemos que añadir limpieza moral a nuestra vida. Tenemos que añadir santidad a nuestra vida, porque la santidad crea el ámbito propicio para que Dios se mueva en nuestras vidas y transforme. Y también es un estado en el que el Señor dice a su iglesia que debe de estar viviendo cuando Él venga, viviendo también en un estado de santidad progresiva. La santidad progresiva requiere que persevere, o si no lo podemos dejar rápidamente. Podemos tener el lema el tiempo de cambio y las aspiraciones que tenemos reciente, muy fresca y con una ilusión muy grande. Pero conforme pasen los días, si no empezamos ya a orar por eso y a visionar eso como de parte de Dios y a entusiasmarnos y a cumplir con las cosas, eso va a quedar ahí como agua de borraja y no se va, en este caso, a materializar. Tenemos que trabajar con perseverancia. Y esto que hacemos hoy con perseverancia, hasta que veamos el dedo de Dios bendiciéndonos. ¿De acuerdo? Así que es importante esto. Estos son algunos ejemplos que yo he puesto, el de Ana. También tenemos el de Nehemías. Nehemías también era un hombre, ¿verdad?, que fue escogido por Dios de alguna manera para reconstruir los muros de Jerusalén. Y no fue fácil, porque también tuvo oposición, recuerda, y esto es, estaba yo de novio, el muro del compromiso. Cuando tú intentes hacer un compromiso con Dios, Satanás va a estar ahí, para que tú no lo hagas. Así que el muro del compromiso es un devocional que dio nuestro hermano Antonio cuando yo y Silvia éramos novios en un campamento en Corte de la Frontera. Recuerdo yo. El muro del compromiso, y hablo de Nehemías, pero es importante. Si la iglesia pretende comprometerse con Dios, Satanás no va a estar contento con eso. Para nada. Satanás le teme a una iglesia que se compromete con Dios para las cosas, porque sabe que Dios la va a llevar a la victoria, la va a llevar a la prosperidad, si se agrada de su actitud. Pero en este caso Nehemías también tuvo oposición, tuvo problemas, y ahí es donde él perseveró. ¿Qué consiguió él? Pues consiguió 2 cosas importantes: construir los muros, pero también motivar a un pueblo desanimado y hacer que el pueblo de Israel trabajara con un nuevo espíritu. Porque el espíritu inicial con el que trabajaba era de desánimo. Dice que las fuerzas de los acarreadores estaban, que no podían en el muro, no había ánimo, no había ganas, no había nada. Pero cuando Nehemías perseveró, no se dejó vencer por la oposición, ni se desmoralizó y dijo yo renuncio a esto, yo vuelvo, sino que él perseveró, confiado en el Señor. Pudo en este caso restaurar el muro, pero también hacer que los israelitas edificaran el templo con un espíritu renovado. Porque dice también en el capítulo 6, ¿verdad?, que ahora en esta ocasión pudieron construir porque tuvieron ¿qué? Ánimo. Es un espíritu renovado. Ya no era un pueblo desanimado, sino un pueblo animado. Eso lo consiguió también con su actitud de perseverancia, en este caso el que estaba dirigiendo la obra, que en este caso fue Nehemías. Jeremías también, que Jeremías fue un profeta que al final también, en este caso, dio la bendición al final, ¿verdad?, de su ministerio, porque perseveró también ante la dificultad. El ministerio que tenía era denunciar a las cosas que el pueblo hacía mal.
le apedrearon, le pegaron, lo quisieron matar por ir siempre diciendo las 4 cosas que tenía que decirle al pueblo y no querían oírlo y fueron por él. Pero al final él perseveró y pudo también en este caso realizar la obra maravillosa que le había encomendado Dios proféticamente hablando. Job, ¿qué podemos decir de Job? De quien Dios mismo dice que era un irreprensible. Dios mismo dice de él irreprensible, no hay otro como mi siervo Job. Eso lo dice Dios. ¿Vale? Un hombre que lo tenía todo, un hombre que tenía posesiones, tenía una familia preciosa, hijos e hijas, una esposa preciosa y tenía salud. Y en un de repente en la vida, de un día para otro lo perdió absolutamente todo. Ponte ahí en ese contexto. Le roban sus posesiones, los hijos mueren por un rayo que cae, muere su familia y para colmo enferma gravemente. Ponte en ese contexto, de tenerlo todo y en un de repente de la vida, porque la vida tiene sus de repentes, en cualquier momento puede venir un de repente, una mala noticia trágica a nuestra vida, en cualquier momento, ¿vale? Y es ahí donde Dios nos manda a perseverar. Es en esos momentos donde Él quiere que nosotros perseveremos creyendo y confiando en Él en todo momento. Por eso digo que la perseverancia es un factor aplicativo, no es algo que se tiene que aplicar cuando estamos andando, sino cuando el camino se pone difícil. Cuando una persona no persevera, cuando llega el invierno a su vida, cuando ya su vida no vive en una primavera permanente, sino que llega el invierno crudo y vienen los problemas, las dificultades, las pérdidas, todo lo que vosotros sabéis que puede llegar a nuestra vida, ¿verdad? La persona que no persevera, que no tiene eso en su vida, ¿verdad? Se puede cultivar, es más, es de recibo cultivar la perseverancia, ¿vale? Entonces, pues desiste, se va para atrás. Job incluso cuestionó para qué vivir, incluso cuestionó las acciones de Dios, pero nunca cuestionó a Dios. Siguió creyendo en que su Redentor vivía y que aun estando deshecha su carne, él vería la mano de Dios y escucharía de Dios el porqué de las cosas. Y es por eso que él tuvo luego que otro que tuvo también, su postrer estado fue mejor que el primero. ¿Por qué? Porque perseveró. Si no hubiese perseverado en confiar ciegamente en Dios y esperar en Él, hubiese desistido, hubiese, yo qué sé, con todo lo que perdió, imagínate, haber puesto fin a su vida, por ejemplo, seguramente, alguno lo haría. Me pongo yo ahora y yo pierdo el trabajo, no tengo nada, mi familia se muere, un accidente de tráfico, todos, enfermo de cáncer. ¿Qué hago yo aquí? Rápidamente lo que vamos a pensar y lo que Satanás va a fraguar, evidentemente. Pero ahí es donde está la perseverancia. ¿Y qué dice el Señor? El Señor no nos va a dejar solo en ningún sitio. Él no va a dejar una carga en nosotros que no podamos resistirla porque Él está con nosotros. Él nunca nos va a llevar a un sitio a donde no nos pueda alcanzar. Pero pues, tenemos que pasar por todo tipo de suertes y de pruebas y situaciones en esta vida. Juan, por ejemplo, su situación después de haber enviudado y en la situación en la que se encuentra, necesitas perseverar en creer y en seguir confiando en el Señor. ¿Ven? Y verás cómo al final el Señor se mueva misericordia en tu vida, en la mía y en la de nosotros, porque el Señor lo que quiere es nuestro bien. El Señor no nos mete en los sitios para atormentarnos, sino para probarnos y para sacar de nosotros personas un poco más fieles a Él y a su causa. Él tiene que probar lo que hay en nuestro corazón. Así que como iglesia nosotros vamos a necesitar perseverar. En lo particular, yo voy a necesitar perseverar en la fe, en creer y en confiar en el Señor, que las áreas de mi vida que no le glorifican aún, se las puedo entregar, que puedo conquistar mi vida para Él completamente en una consagración de vida, porque a eso nos llama, a la consagración de vida, ¿verdad? A buscar, en este caso, la madurez, la excelencia en santidad, el vivir consagrado al servicio, vivir para servir, todo este tipo de cosas que todos tenemos que mejorar. Y como iglesia también, evidentemente, necesitamos el cambio. Necesitamos el cambio y el factor clave no va a ser nuestra sapiencialidad, nuestras estrategias, nuestros dones, sino el factor clave va a ser la perseverancia que mostremos en aras de
conseguir lo que pretendemos. Amén. Y que cuando el enemigo intente destruir, obstaculizar el bienestar que Dios quiere para nosotros, nosotros nos plantemos y perseveremos en creer y seguir confiando en el Señor, para la gloria de Dios. El apóstol Pablo consiguió unas metas impresionantes a la hora del ministerio glorioso que le fue dado. El ministerio del apóstol Pablo estaba velado. En el Antiguo Testamento no lo sabían. No había sido en este caso velado, era algo oculto. Y es un ministerio glorioso, porque es el ministerio, en este caso, que tenían que asumir los judíos, de que los pactos, las promesas y la herencia no era solo para ellos, sino también para todas las naciones. Ese es un ministerio oculto y que él es mostrado, en este caso, por el apóstol Pablo, el que lo da, en este caso lo inaugura él, es el ministerio que le dio a él. Fíjate tú qué ministerio más glorioso, que lo que en un principio era solo para judíos, Dios en gracia, en su gracia, lo da para todas las naciones. Por eso es el apóstol, y hay un antes y un después en el cristianismo del apóstol Pablo. Es el escritor de la mayoría de los escritos neotestamentarios. Es un hombre que Dios lo usó. Ahora, no fue la sapiencialidad del apóstol Pablo que la tenía. Conocía a los griegos, era un filósofo, él también era un hombre muy culto, tenía mucho conocimiento, pero no fue eso lo que le llevó a tener éxito el apóstol Pablo, sino su perseverancia en la dificultad. Un hombre que lo quisieron matar unas pocas de veces, que estuvo preso, que estuvo de todo, naufragó 3 veces, evidentemente que pasó por muchas situaciones difíciles, pero él perseveró porque sabía en quién había creído y sabía lo que se le había encomendado y entregó su vida, consagró su vida a la causa que se le había encomendado, porque Dios transformó su vida como transformó la nuestra. ¿Amén o no? Así que yo con esto lo quiero dejar allá aquí, ¿vale? La perseverancia es un factor que se tiene que aplicar en nuestra vida en el contexto debido y apropiado. Así que cuando lleguen las situaciones difíciles, sepamos perseverar con paciencia, creyendo y confiando en el Señor, para que Él se pueda agradar de nosotros y pueda abrirnos, allanarnos el camino de la bendición. Amén o no. Y que todo lo que queremos, lo queremos para Él. Nosotros no estamos pidiendo para gloria nuestra, estamos pidiendo para la gloria de Él. Queremos almas, por eso salen. Esto está aquí por compasión y tenemos que pedir a Dios que mande gente. También Dios quiere probar nuestra fe, ¿verdad? Por todavía no hemos orado, yo no sé si en lo oculto, en casa, pero Señor, esto así, mándanos gente. Hay un testimonio de alguien que empezó, Dios, un avivamiento a través de una persona que empezó a orar, no sé si lo conocéis, es un hombre de esto que Dios lo usó en un reavivamiento, no sé si fue en Inglaterra, Norteamérica, no lo sé, pero él empezó en su casa diciendo, Señor, manda gente, mándanos gente. Queremos predicar el Evangelio, queremos que se salven, mándanos gente, queremos que tú nos ayudes en esto. Y el Señor, pues suple, en este caso, si se agrada de nuestras actitudes. Así que yo espero que el desafío del año 23 se haga una realidad en la medida de lo que toque recibir para ese año. Luego ya el 24-25, pero aquello que el Señor haya pensado para nosotros, nosotros lo agarremos desde el factor de la perseverancia. Debo de perseverar en fe, creyendo que tú, en tu intervención y creyendo que tú te vas a agradar de nuestras actitudes y vas a abrirnos el camino para que podamos mejorar, porque esto es muy importante, conquistar nuestra vida, nuestra familia. Ojalá yo pueda terminar el año y haber traído a mi hija con su novio a la casa del Señor y que eso vuelva, porque eso es algo a lo que estamos expuestos los papás, de que los hijos cuando crecen conozcan sus compañeros o compañeras, los sentimientos empiezan a tirar más que otra cosa, y si no ha habido un fundamento bueno, que también tenemos que mirar en eso también y reflexionar hasta donde también tenemos que pedirle al Señor perdón por no haber cuidado bien, en este caso, nuestra viña, que tampoco es para culpabilizarnos, porque las personas tienen que responder por sí solas, evidentemente. Pero que todo lo que esté en nuestras manos recuperar en relación a nuestra familia, lo pongamos en este caso por obra. Así que este sea un motivo muy importante para que esté en nuestras oraciones. El factor, Señor, el factor de la perseverancia, que cuando llegue el momento y las situaciones y contextos donde tengamos que aplicarlo,
seamos capaces de no solamente haberlo entendido, sino ponerlo por obra para que tú te glorifiques en esta situación. Amén. Así que el mensaje exegético, digamos, hoy, o la palabra exegética que Dios quiere que nos llevemos a casa es, o la conclusión del mensaje, sería la necesidad de perseverar en la fe. Amén. La necesidad de perseverar en la fe, que no es otra cosa que perseverar en creer y confiar en el Señor. Amén.